Bueno, aquí estoy a punto de finalizar la vuelta número 43, donde estamos, bueno, yo estoy haciendo los puntos puff y las casitas. Entonces aquí voy a terminar esta vuelta número 43 con un punto deslizado, ¿sí? Para continuar ahora con la vuelta número 44. En esta vuelta número 44 voy a levantar aquí 3 cadenas que hacen un macizo, una cadena de separación, voy a montar el gancho y voy a continuar haciendo aquí casitas sin rellenar. Y hago una cadena, monto y nuevamente aquí vuelvo a hacer otro macizo para formar otra casita, una cadena, monto y en el siguiente macizo de abajo vuelvo a hacer otro macizo aquí arriba para tener otra casita, ¿sí? Aquí se puede ver cómo se han ido haciendo los puntos puff en las vueltas, en estas últimas vueltas, ¿no? Entonces aquí puedo darme cuenta que en esta casita que sigue, aquí me toca hacer un punto puff, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer mis 4 macizos. Ahí llevo 2, 3 y 4. Dejo mi hebra aquí en espera, introduzco mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo mi hebra y ya tengo mi punto puff y termino esta casita con el macizo. Ahí está, ¿sí? Y ahora voy a hacer, en lugar de hacer una cadena, me voy directo al otro espacio, porque es el otro espacio aquí donde me toca hacer otra casita. Y entonces voy a hacer igual 4 macizos, dejo mi hebra en espera, introduzco mi gancho a un ladito del primero de este grupo de 4, voy a jalar la hebra y voy a tener mi punto puff y voy a terminar la casita con el macizo, un macizo que va aquí sobre el que tengo aquí abajo, ¿sí? Y entonces ahora en esta vuelta número 44 van a quedar 2 casitas con punto puff, ¿sí? Aquí así, porque ya aquí ya llegué a un punto en donde van a quedar unidos en la parte de arriba estas dos casitas con punto puff de relleno, ¿sí? Entonces aquí ahora voy a hacer una cadena de separación, monto y voy a continuar con mis casitas, ¿sí? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahora en esta parte, en este espacio me van a quedar, en la vuelta anterior fueron aquí abajo, la vuelta anterior quedaron 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora en esta vuelta me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casitas o 7 cuadritos sin rellenar, ¿sí? Y llegando a esta parte, aquí sí va mi punto puff, que es de 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, introduzco mi gancho a un ladito de estos 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Aquí introduzco el gancho, jalo esta hebra y ya tengo mi punto puff y termino de hacer la casita con su macizo aquí, ¿sí? Me paso inmediatamente al otro cuadrito en donde tengo que hacer el otro punto puff que corresponde a esta B que continúa, ¿no? Entonces aquí voy a hacer 4 macizos,
Ahí está. Dejo mi hebra, introduzco el gancho. Aquí voy a separar para ayudarme porque no veo aquí en donde terminó de formarse este macizo que corresponde a esta casita rellena, ¿sí? Y aquí es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Aquí en el primero de este grupo de 4 voy a introducir mi gancho y voy a jalar la hebra para formar el punto pub de este cuadrito y lo voy a terminar con su macizo aquí, así, ¿sí? Una cadena y me paso al siguiente macizo de abajo para formar el cuadrito y llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, ahora son 7, ¿sí? Después de estos 7 cuadritos o 7 casitas, hay que hacer aquí a un ladito el punto pub, ¿sí? Con mis 4 macizos. Dejo mi hebra en espera y voy a introducir el gancho aquí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, a un ladito del primero aquí, voy a jalar esta hebra y ya tengo mi punto pub y voy a terminar el cuadrito con el macizo, ¿sí? Después de eso sigue el siguiente cuadrito en donde voy a hacer el otro punto pub. 1, 2, 3, 3, ya se me enredó el hilo otra vez, 3 y 4, ahí está, 4 macizos. Dejo mi hebra en espera y aquí, ¿sí? No, para no confundirme con el macizo que es parte de este cuadro con punto pub, entonces es aquí el primero que se formó, es este, por eso los estoy abriendo para ver. 1, 2, 3, 4, sí, aquí introduzco el gancho y voy a jalar esta hebra para tener el punto pub aquí, ¿sí? Y ahora me toca hacer el macizo aquí, ahí está, ¿sí? Me van a quedar entonces aquí estos dos cuadros con el punto pub relleno, ¿sí? Para que me queden ya de esta forma. Miren aquí, donde termina la B, aquí, me va a quedar estos dos aquí juntos. Igual que estos dos, igual que estos dos, estos dos, estos dos y estos dos, ¿sí? Y aquí es una cadena y un macizo sobre el macizo que tengo abajo de la vuelta anterior. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aunque está muy fácil la puntada y seguir estas vueltas, de todos modos hay que continuar contando los cuadros para que no vaya a quedar uno de menos o uno de más, ¿sí? Y entonces esta figura, si llegara a ser el caso de que quede uno de más o uno de menos, un cuadrito más o un cuadrito menos, esta figura no se distorsione conforme se va avanzando en las vueltas, ¿sí? Y que quede de igual manera. Aparte de que se distorsiona la imagen, si no se tiene precaución en eso, corremos el riesgo de que metamos puntos de más. Y con eso estaríamos haciendo una ampliación todavía más al vuelo de la falda, ¿sí? Y no, ya no, esto ya no lleva vuelo ya. No, o sea, no se va a agregar ya vuelo para nada. Vamos a trabajar con los puntos que se tienen, ¿sí? Aquí me toca hacer mi punto pub. Dejo mi hebra en espera, introduzco mi gancho aquí. Después de este macizo que forma parte de este
de esta casita. Aquí ya se inició con los 4 macizos que forman el punto puff. 1, 2, 3, 4. A un ladito de este primero, aquí, ¿sí? Y al ladito del macizo que forma, que es parte de esta casita, aquí, es a donde voy a introducir el gancho. Voy a jalar la hebra y tengo mi punto puff. Y termino el cuadrito con el macizo. Ahí está, ¿sí? Monto y ahora en este voy a hacer lo mismo. Voy a hacer otro punto puff aquí. Entonces hago los 4 macizos. ¿Sí? Dejo mi hebra y otra vez aquí voy a abrir para ver a dónde terminó este macizo que corresponde a este cuadro, ¿sí? Con el punto puff. Entonces aquí inicia aquí inicié con los 4 macizos de este grupo y voy a jalar esta hebra y cierro mi punto puff, ¿sí? Vamos a tener cuidado, como ya quedan 2 puntos puff en 2 cuadritos así juntos, uno seguido del otro, entonces hay que tener precaución, así como le acabo de hacer. Vamos a abrir los puntos. Bueno, en este caso, como es hilo negro, ¿no? Pues los tengo que abrir para ver en dónde tengo que ingresar el gancho, ¿sí? Pero si ustedes están haciendo la falda en otro color, bueno, a lo mejor y no cuesta tanto trabajo, pero aún así es preferible abrirlos para que no vayamos a agarrar el macizo que corresponde a este cuadro con este punto puff, ¿sí? Después de eso es una cadena y continúo con los cuadritos aquí. Entonces aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí, después de los 7 cuadritos o 7 casitas vacías, se repite otra vez los 2 puntos puff seguidos en las 2 siguientes casitas, ¿sí? Pero miren qué bonito va la forma que está haciendo, ¿sí? Esta forma. Entonces aquí voy a hacer el punto puff. 1, 2, 3 y 4. Dejo esta hebra y aquí la jalo para hacer mi punto puff. Ahí está, ¿sí? Y termino el cuadrito con el macizo. Así está. Monto y en el siguiente cuadrito es el otro punto puff. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo esta hebra, introduzco el gancho aquí, aquí es a donde me cuesta trabajo, porque como ya queda este cuadrito relleno y luego siguen estos juntos, entonces para no agarrar el macizo que corresponde a este cuadro relleno, entonces tengo que abrir aquí para ver aquí es a donde voy a ingresar, a jalar la hebra para tener el otro punto puff y termino con el macizo para terminar este cuadro. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Y continúo con mis 7 casitas vacías. Entonces aquí empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Y se repite otra vez estos 2 cuadritos, hay que rellenarlos con unos puntos puff. Entonces 1, 2,
3 y 4. Dejo mi hebra aquí, ingreso mi gancho aquí al inicio del primer macizo, aquí tengo mi punto puff y termino este cuadrito. Ahí está, monto y me sigo al otro donde voy a hacer el otro punto puff. 1, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra aquí en espera y voy a abrir los puntos para ver. Aquí es acá, voy a introducir aquí y jalar esta hebra. Ahí está, ¿sí? Y termino este cuadrito con el macizo aquí al lado, ¿sí? Y otra vez vuelvo a hacer mis casitas o cuadritos vacíos, que deben de ser 7. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Y entonces vuelvo a llegar a donde están los dos vacíos y aquí voy a hacer mi punto puff de 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo esta hebra, introduzco aquí el gancho y jalo esta hebra para tener ese punto puff y termino el cuadrito aquí con el macizo, monto y ahora el siguiente punto puff. 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra aquí en espera, introduzco el gancho aquí, voy a abrir para ver aquí, ¿sí? Al inicio de estos 4, 1, 2, 3, 4, aquí y voy a jalar esta hebra para tener el punto puff y hago mi macizo aquí para terminar este cuadro y se repite otra vez. Ahora los 7 cuadritos aquí o 7 casitas vacías, entonces aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y otra vez llego al espacio donde van el espacio donde van aquí los dos cuadritos, ahí van los dos puntos puff, ¿sí? Y entonces esta secuencia se repite toda la vuelta hasta terminar, ¿sí? Y entonces este es para la vuelta número 44, ¿sí? Ahí está. Entonces así es como debe de quedar. Ya se llegó a la punta, ¿sí? De estas B's, ya se llegó aquí a la punta con la formación de estos dos puntos puff, ¿sí? Así está la punta, aquí 2 puntos puff, ¿sí? En esta vuelta número 40 y ¿qué? 44, ¿sí? Entonces vamos a continuar con los siguientes videos para ver cómo continuamos.